Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Generalmente Sin Censura lo dedicamos a tratar temas que tienen que ver con la política, con sucesos relevantes del momento, de todo tipo, social, económico. Pero hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a tratar un tema también muy especial. Está con nosotros Jorge Mejía, amigo, pero además, sobre todo, un investigador histórico y cultural que mi respeto para él. Me respeto por los temas que trata, los temas que aborda y por todo lo que ha hecho a lo largo de una trayectoria ya muy importante, como él mismo lo dice, en muchos sentidos, un tanto todólogo de hacer un poco de todo. Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por tu hospitalidad y por darnos cabida a los que hablamos de cosas que no son tan populares y tan interesantes para todos, pero que son necesarias. Sí, por supuesto. Y sobre todo, este tema que tú investigaste, porque Jorge ha investigado sobre diferentes temas de la cultura, de la historia, pero en particular este le llevó un buen tiempo, porque por alguna circunstancia su familia, su padre, se vio involucrado en el tema, en un tema que es poco común. Estamos hablando de un vuelo transatlántico, ¿sí? Desde España a México, bueno, a América Latina, de un avión en 1933, un avión que se llamaba el avión Cuatro Vientos. Y ese avión, posteriormente, nos va a platicar ahorita toda esta trayectoria Jorge, finalmente se cayó, podríamos decir, en la Sierra Mazateca, y los pilotos, en principio se dijo que habían fallecido, habían muerto en el accidente, pero luego fueron apareciendo circunstancias, entre otras, en el avión había una pistola, y esa pistola posteriormente apareció en otro lugar, y finalmente quedó en el contexto de la familia de Jorge, y de ahí me imagino que surgió todavía más tu interés por investigar qué pasó con el Cuatro Vientos. Así que, Jorge, tienes la palabra para platicarnos desde el principio, desde la salida, desde lo que tú consideres. Déjame mostrar, esta es una foto del avión Cuatro Vientos, que realmente para la época, pues era un hito de la aviación. Era sin duda, pero además era un reto que un avión de estas características pudiera cruzar el Atlántico, sí, de entrada. Y abajo está la famosa pistola de la que también nos vas a hablar. Sí. Gracias. Y bueno, si te parece bien, hacemos una pequeña introducción, claro, y pasamos un video precisamente de cuando el avión partió para América. ¿Va? Bien. Por favor, Jorge. Bien, les platico qué es el avión Cuatro Vientos. El avión Cuatro Vientos fue un sesquiplano, esto es, tenía dos alas, una corta abajo y una más grande arriba, que voló de Tabladas en España, primero a Matanzas, Cuba, luego fue a La Habana, y luego tenía que llegar a la Ciudad de México, donde, bueno, lo esperaban gran cantidad de personas, el presidente de la República, los españoles. Era todo un acontecimiento. Era un acontecimiento haber cruzado el Atlántico por la parte más ancha. Es más, había la creencia de que era imposible cruzar el Atlántico por la parte más ancha, y mucho menos en un avión que era muy pequeño y cuyo fuselaje era de tela. Órale. Era de una manta muy gruesa, pintada, y por dentro con aluminio lo habían recubierto para que soportara el golpe del aire durante 36 horas que duró el viaje. Entonces llegaron a Matanzas, estuvieron ahí, luego fueron a La Habana, donde hubo 7 días de celebraciones. Inclusive existe la jocosa
anécdota de que los llevaron a ver un partido de béisbol y no entendieron nada porque nadie juega béisbol en España. Pero los nombraron miembros distinguidos del equipo, así es que no podían faltar. Y existía la preparación para que llegaran a México. Ellos tuvieron que sacrificar algunos implementos y elementos normales ya en la época para un vuelo normal y mucho más para un vuelo transatlántico, que era un radio. Pero un radio pesaba 50 kilos y ocupaba por lo menos 2 metros cuadrados. Sí, o sea, de aquella época. Sí, unos bulbos de este tamaño. Eran los 50, 60, lo que nosotros conocimos los radios de este tamaño, ¿no? Claro. Que tenían nuestros abuelos. Entonces tuvieron que sacrificar el radio y los nombres de los aeronautas eran Barberán y Collar, era como se les conocía aquí, ¿sí? Mariano Barberán era un especialista en navegación. Él era débil visual, usaba unas gafas muy, muy gruesas, y guiándose por las estrellas trajo al avión. Fíjate. Viajaron, eso sí, de noche para evitar reflejos y todo esto. Y Collar, que era Joaquín Collar, era un héroe de la asonada que hubo en 1931 en el aeródromo de Cuatro Vientos, cuando se derrocó a la monarquía española. O sea, eran héroes los dos, ¿no? Uno había luchado sobre todo en el África, en las guerras del África, y el otro en las batallas para la declinación de la monarquía. Vienen ellos y son festejados y tenían que volar siguiendo desde la península de Yucatán toda la vertiente del Golfo para encontrarse con el Pico de Orizaba y ahí girar, y les quedaba casi en línea recta la Malinche y el Popocatépetl. Esas eran sus condiciones. Tenemos un video de cuando parten de España. Sí, ¿Podemos verlo para ir ilustrando? No. Adelante. ¿Sí? Por favor, Guillermo, el video. Él es Joaquín Collar, el otro peloncito era Mariano Barberán. Sí, están ahí ya despidiéndose de todos. Y ese es el avión Cuatro Vientos. Era un avión que era de madera, de aluminio y de tela. Y esa fue la ruta que trazaron. Ahí ya va volando, saliendo del aeródromo de Cuatro Vientos y luego de Tabladas, y ahí ya están en Matanzas, en Cuba. Acuérdense que no había pistas de aviación, sino había campos de aviación. Eran campos lisos donde se podía aterrizar. Ahí están recibiendo honores, las llaves de la ciudad. Bueno, fue connotadísimo porque era esa era la ruta que tenían que seguir, que era salir de Cuba y irse por el Golfo. Y los vieron hasta Villahermosa, y en Villahermosa se perdieron. Nunca más los supieron los volvieron a ver, y luego desaparecieron, ya no estuvieron por ningún lado. Estuvieron buscándolos en todo el sur de México. Fue muy grande el acontecimiento, ¿no? El ejército mexicano extrañamente dejó de buscarlos a los 8 días. Sin embargo, aviadores como Sincer, que era uno de ellos, otro más, Ramón Franco, que era hermano del que luego se volvió dictador de España, extrañamente, era el hermano republicano del dictador, y otros más decían, es que están vivos, ¿sí? El mismo Modesto Madariaga, que era el mecánico del avión, que conocía a los pilotos además a profundidad, decía, es que lo primero que hicieron es que toparon con eso es cierto, toparon con una gran tormenta, y
lo primero que hicieron fue derivar hacia el interior. Nunca se iban a meter al mar, era imposible, por sentido común y por lo que sé de ellos decía. Pero sin embargo se empezaron a manejar ciertas ideas desde el mismo gobierno, del gobierno de México, del gobierno de Cuba y del de España, y en algún momento participó el gobierno norteamericano diciendo que se habían derivado hacia el mar y que habían caído ahí, y posteriormente encontraron una cámara desinflada y dieron por hecho que era lo único que se había salvado, en un aparato que era de tela, que puede flotar, que era de madera, que la gran parte de la armadura de ese avión era de madera, y que tenía partes de corcho que también flotaban. No se encontró nada más que una cámara. Sin embargo, empezó a correr en el sur de México una noticia: cayeron en la Sierra Mazateca. Y ahí están en los primeros días. Qué interesante. Hay otro video, ¿verdad, Memo? Sí. ¿Lo puedes pasar? Lo vemos el otro video, que entiendo que ese es ya de la llegada hacia América Latina. Sí. Ese es el aeródromo de Balbuena, y son las cuadrillas de aviones mexicanos, de la Fuerza Aérea Mexicana, que les estaban esperando para que en cuanto supieran de ellos, porque venían en Veracruz, ya iban a venir acompañados de dos cuadrillas del ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, que les iban a acompañar a México. Ahí están ya subiéndose a los aviones para ir a buscarlos, no a buscarlos porque no aparecían, y ya estaba atardeciendo, y pues bueno, ¿dónde están? Había nubes, porque está completamente cubierto de nubes el cielo, y podemos ver que las condiciones del campo aéreo, ¿no? Sí. Y del campo aéreo también lleno de baches, pero los aviones estaban diseñados para ello. Y entonces van subiendo los aviones a buscar al Cuatro Vientos. Las mismas cámaras de cine y todo esto que servían para grabarlos, se dedicaron a grabar cómo los buscaban. Y entonces ahí están el ingeniero Morales, un ingeniero de apellido Morales, puso sus aviones. La Fuerza Aérea buscaba en sus navegantes que encontraran un lugar donde pudieron haber caído, y constantemente estuvieron saliendo durante 8 días. Eso, en el entendido social, en el entendido particular de las altas esferas, se sabía que ellos sobrevivieron 3 días, que los habían encontrado unos campesinos mazatecos y que los llevaron a su casa. Eso ya fue una versión, diríamos, que empezó a correr. Empezó a correr la versión que llegó a Oaxaca, inclusive. Sí. En todo el sur se manejaba esta versión. No, sí están vivos, y están en la Mazateca. Entonces Ramón Franco dice, yo voy y los busco. Y el gobierno español le dijo, no busques a nadie. Los navegantes, la radio, no había entonces televisión. Ahí están ¿cómo se llama esto? Los operadores. Todos estuvieron durante una semana en vigilia, y esas son las estaciones de radio que estuvieron transmitiendo constantemente cómo los iban buscando. Fue muy complejo el asunto, porque luego se supo que habían caído y habían permanecido vivos durante 3 días. Los campesinos, entre ellos el que lo llevó a su casa, fue un señor de nombre Bonifacio Carrera, que tenía un compadre que se llamaba Luis Rico, y este compadre tenía 2 hijos. Ellos dieron cuenta a Tehuacán que estaban ahí, que estaban vivos, aunque uno de ellos tenía rotas las piernas, pero ya lo habían entablillado, o sea, se aventaron una curación propia del lugar, y el hombre subsistía, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos, no?
Había entonces políticamente, hablemos política y socialmente, un problema en México, serio. Estaba llegando a la presidencia de la República Lázaro Cárdenas, es más, ya estaba haciendo campaña. Lázaro Cárdenas y su socialismo bastante acendrado, y la repartición o la formación de ejidos o de otro tipo de compañías que no fueran las latifundios. Entonces nadie quería a alguien metido en las tierras que supuestamente les pertenecía. Ellos cayeron en un cerro que se llama la Guacamaya, en el lado poblano, de un punto trino entre Oaxaca, Puebla y Veracruz. Cayeron del lado poblano, ahí está la Guacamaya, y Carrera vivía del lado oaxaqueño. Solo atravesaban un puente al que le decían el columpio, que era un puente colgante y que, bueno, pues era bastante precario, pero hasta ahí pudieron llevar a los aviadores, les dieron de comer, los atendieron. Pero llegó la instrucción de los caciques, y aquí hay que mencionarlos a ellos. Los caciques eran don Julián Díaz Ordaz, su hijo, pariente lejano de don Gustavo, del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Del presidente Gustavo Díaz Ordaz, su hijo, Julio Díaz Ordaz, y el otro, Reinaldo Palancares. Ellos tres eran los que manejaban la zona, ¿no? Pero no se mandaban solos. En Tehuacán principalmente estaba Maximino Ávila Camacho y su testaferro, que era un hombre de apellido, ya se me olvidó el apellido, pero ahorita lo recuerdo, que eran los que daban las instrucciones, y las instrucciones fue: desaparezcanlos a ellos y desaparezcan el avión. Entonces esta gente no tuvo más que hacerlo, ahí no había vuelta de hoja, ¿no? O cumples o tienes. Dicen que a palo y balas se resolvían los asuntos. Desaparecieron a los aviadores y el avión. Hasta ahí quedó, se enterró todo. Doña Gloria Larumbe, platicaba yo con ella porque me fueron guiando. Empecé hace 20 años. Que ahí voy precisamente. Todo esto que estás narrando es parte de tu investigación. Sí. O sea, sí. no es producto de que esté escrito o de que, sino que lo fuiste tú recogiendo, Sí. Investigando, Interpretando comentando, muchas veces lo que ya está escrito, porque pues no tiene es decir, sentido. Ese es el gran mérito de Jorge Mejía, precisamente, esta investigación que hoy, y lo vamos a comentar más adelante, ha trascendido nuevamente las fronteras. Pero sigamos, por favor. Sí, entonces me platicaba doña Gloria Larumbe, dice: mi papá era el médico de confianza de Maximino. A Maximino nadie lo tocaba, y más que mi papá. Y le tenía mucha confianza, no sé si porque nos apellidábamos Larumbe y éramos güeros, y por eso. Pero Maximino fue el que ordenó, hasta donde se sabe, que desaparecieran. No quería nadie en la Mazateca. Se perdió todo. Platiqué con uno de los máximos historiadores de Oaxaca, don Luis Castañeda Melgoza, y él me decía, es que en Oaxaca, dice, yo estudiaba en la universidad, dice, y andábamos en pleno lío de que si nos volvíamos socialistas y todo este asunto, y poco me interesaba un avión y los aviadores. Yo andaba en lo mío, haciendo mítines por todos lados, me dijo. Y me dice, pero de repente se supo que había un hombre que estaba vendiendo una brújula del Cuatro Vientos. Eso un día. Y al día siguiente se supo que habían desaparecido la brújula, al que vino a venderla y al chismoso que habló. Eran nuestros tiempos. Dice, no, así nadie se metió. Platiqué con doña Arcelia Yáñez. Doña Arcelia me contó
Mira, yo era joven y entonces hablé con el director del Oaxaqueño. Es un periódico. Y pocos años después hablé con el director del Oaxaqueño y le dije, oye, yo quiero ir a investigar. Andaba yo en la cosquilla de investigar y todo eso. Me gritó, dice, nunca me gritaba. ¿A dónde te piensas meter? ¿No sabes el peligro que corres? ¿Qué cosas? No sé, pues por eso vine. Pues no vas a ir y no vas a ir y olvídalo. Todo porque un señor de nombre Cuauhtémoc, que estaba en la Policía Federal, me había dicho, es que hay muchos datos ahí, se los paso, usted es reportera, pero yo no los puedo seguir, no me puedo dedicar a eso. Claro. Y el otro que me informó fue el licenciado Osvaldo García Criollo. Él dice, mi familia es de ahí, vivió ahí. Es más, ellos luego manejaron la finca que era de don Julián Díaz Ordaz, que finalmente sucedió lo que no quería don Julián y no querían todos. Se convirtió en la compañía cafetalera Mazateca. Dice, eso era lo que no querían. Y tuvieron que aceptar. No había vuelta de hoja porque no había para dónde hacerse. Esos informes eran interesantes. Y fui compendiando todo. ¿Sí? Entonces, le fui dando orden al asunto. ¿Quién le vendió esa pistola a mi padre? Que es como llegas tú Sí. a interesarte en mayor medida cuando aparece esta pistola que vimos hace un momento Sí. acá. ¿No? Y a partir de ahí es cuando ya entras Sí. con mucha más formalidad a la investigación. Sí, y entonces... Sí, perdón, no, sí, adelante. Y entonces me dice, papá, me la vendió tu tío Alfonso. Pero fíjate qué venta, dice. Tabito, porque así le decía, Tabito, te vendo una pistola. Ajá, pero no sirve. Que la canción. Y es una cosa proscrita, dice, no puede ser que... Y entonces, ¿para qué me la vende? No, tengo necesidad y tengo, creo, 18 hijos o no sé cuántos, es que tengo que venderla. ¿Cuánto quiere, don Alfonso? Una cosa de nada. Ahí está. Pero no sirve, no vas a tirar con ella, se traba y te truena en la mano. Y, aparte de eso, está toda maltratada. Pero es la pistola del Cuatro Vientos. Él le dijo. Él le dijo. Así me la vendieron en Córdoba. Entonces trataba, yo me dediqué a gastar dinero como si estuviera mucho y a desandar todo el camino de la pistola. Ya. Entonces fui a Nochixtlán, ahí hablé con la familia que era mi tío, y ya supe que él viajaba, porque el 1 de mayo le llegaba la invitación para ir al desfile de los trabajadores, y él había sido durante un tiempo representante de los músicos ahí, porque él tocaba en los cines mudos, tocaba la música y llegaba e iba. Y entonces llevaba sus centavitos y compraba cosas, y entre ellas trajo la pistola. Fui luego a Córdoba y ahí conocí a una maravillosa mujer que nunca pensé que existiera, que se llamaba Rosa María Castro y le decían la Rosa de Córdoba. Era una poetisa, era periodista y era una mujer bravísima, que dicen que cuando estaba hablándole a Lázaro Cárdenas, siendo el presidente, Lázaro Cárdenas estaba atendiendo para otro lado y se sacó un zapato y le dio un zapatazo en el pecho. Se lo aventó. Ahora, eso y le dijo, atiéndame, atiéndame, Mira. porque soy una periodista, una mujer, y aparte soy de Córdoba. Órale, pues. Y la Rosa de Córdoba se volvió famosa por toda una serie de cosas, entre ellas la investigación del Cuatro Vientos. Ella me dijo a sus casi 90 años, mire, yo estoy amenazada de todos lados si digo esto. Y me llevó a su casa, a un cuarto donde tenía un altero de documentos tapados. Dice, ahí está el Cuatro Vientos. Cuando yo me muera, no antes, viene y le dice a mi gente, esto me lo dejó la señorita Rosa, porque ahí va a encontrar inclusive un cheque de $1 millón que pagó
Lázaro Cárdenas como retribución por los daños a el gobierno de España. No se querían líos. Y aquí, dice, estaban comprometidos muchas familias o algunas familias de alto nivel de aquí, de Córdoba y de Orizaba. Y todo esto lo tienes precisamente ya documentado y en tu investigación y ya está escrito. Sí. ¿Verdad? Es decir, ¿y cuándo concluiste la investigación? Es más, en la madrugada estaba ya releyendo porque va a pasar a la imprenta. Ya está concluido en un libro que se va a editar, yo espero que en algunos días. Sí. Y un libro similar se va a editar en España. Sí, que precisamente es parte también de lo que queríamos platicar, Sí. porque la próxima semana viene Enric Payares, Sí. que es un investigador de España, miembro y viene a nombre de la Fundación de Aeronáutica de Barcelona, Sí. que están interesados precisamente en recuperar toda esta historia, Información, porque por el aniversario se cumplen 90 años el próximo Sí. año de que ocurrieron estos hechos. Sí, cualquiera diría que bueno, ya pasó la historia esto. No, pero la historia es la historia. Pero no, está vigente. Y ellos en Barcelona van a hacer una serie de actividades, van a hacer una presentación documental de... Seguramente vas a ir a Barcelona. Pues eso espero, ¿sí? Claro. Siempre y cuando no tenga que ir nadando, sí voy, con todo gusto. Bueno, sí. Está difícil cruzar el Atlántico nadando. Sí, ellos volaron, pero yo no. Vamos a tomar algunos acuerdos para proporcionarles información de aquí, ellos nos traerán lo que a ellos corresponde y juntos vamos a hacer una exposición. ¿Por qué Oaxaca? Porque en Oaxaca esa arma es la única evidencia que queda ya del Cuatro Vientos. Todo desapareció. Lo desaparecieron, todo. Y Payares es han venido 2 investigadores mexicanos y 3 españoles a ver y analizar el arma. Inclusive el CISEA, así se llama, el Centro para la Investigación Español de la Aeronáutica, ya hizo una revisión. Ellos tienen que ser muy parcos, ¿no? No podemos dar Claro. pero es una pistola de la época, tal y tal cosa. Pero ¿y por qué iba esta pistola? ¿Ya llevaba alguno de los miembros de la tripulación o iba? Sí. Un poco, ¿a qué se debe que esta pistola iba en el avión, pues? Sí. Digo, perdón, a lo mejor es una pregunta obvia. Ellos sí, eran militares. Sí, llevaban su pistola, era una pistola seguramente de alguno de ellos. Y era una pistola que el investigador Juan Manuel Riesgo, que es uno de los más grandes investigadores de la aeronáutica española, avaló diciendo que esa pistola la compró el ejército español por 1931 y se la regalaron a Ramón Franco. Ramón Franco era muy amigo tanto de Collar como de Barberán, y se la regaló a Barberán. Ellos mandaron grabar esas cachas que tienen un felino, que no hay felinos en España, claro, que tiene un caballo, que ellos son alférez de caballería, y que tienen unas alas, ¿sí? Esa es la característica de esa pistola. Y él dijo, esa es la pistola que le regala Ramón Franco a Barberán. Y Barberán la llevaba, obviamente. Era una pistola más que nada, era un lujo de pistola, sigue siendo un lujo de pistola. Tiene 2 cachas de plata que pesan, que yo creo que no tiene ninguna característica de un arma de uso diario, común, ¿no? Por el estilo, sí. Es un arma votiva realmente interesante y que en este momento, pues bueno, ya por el mal uso que se le dio, porque se inutilizó también, tuvo el cuidado del padre de mandarla a inutilizar,
para que no se Digamos, y es una disparen. reliquia, pues ya es una un reliquia, testimonio, sí. ¿no? Que da motivo precisamente a recuperar toda la historia. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que podemos estar unidos, podemos trabajar con estos señores de Barcelona, Claro. podemos hacer unas conferencias, unas ¿Van a hacer alguna pláticas. presentación la próxima semana? Entiendo que Enric Pallarés llega la próxima semana. Sí, él es jubilado ya también de Iberia. Ya. Y los jubilados tienen, ¿cómo se llama eso? Pase franco, no sé cómo se llama. Pase automático en, Sí. en los vuelos. Pero siempre y cuando haya lugar en los vuelos, ¿no? Claro. Y eso es lo que me dice, tengo que esperar, o sea, soy respetuoso de Iberia y ellos me van a decir exactamente ¿Qué día cuándo llega? puedo viajar, ¿no? Claro. Y entonces ya ajustaremos el tiempo y con todo gusto les avisamos. Queremos hacer una presentación, los documentos que encontré, que aquí tengo unas fotocopias, proceden de dos instituciones muy grandes que son la Hemeroteca Néstor Sánchez. Estos son los ejemplares, de ese tamaño son, de una cosas. revista que se llamó Hoy. Mira, La encontramos ahí. Mira, esto es interesante, ¿no? El por maestro favor. Andrés Enestrosa heredó todo eso, donó todo eso a la ciudad de Oaxaca, y una asociación civil tiene todos sus están pegados, sí. sí, Bueno. pero los Pero puedes vienen abrir. todos, vienen. Sí, ahí están vienen. todos los documentos. Hoy cayó, localizó. Aquí están los pilotos. Sí, ellos son Barberán y Collar, junto con el agregado cubano, que cuando llegaron a Matanzas. Todos estos documentos tú los recuperaste. Sí, todo lo clasifiqué. Aquí está la Esa zona es donde la se zona supone donde cayó. el Esos vuelo. son los cerros, pero entre ese valle y esos cerros hay una hondonada tremenda. Ah, ya. Hay que Qué reconocer interesante. que han estado muchos ¿Y estos quiénes son? investigadores ahí. Perdón, aquí son Ahí campesinos están. de la época. Sí, no, él es Antonino Avendaño y Julián Avendaño, que eran los caciques. Ya. Y luego abajo está don Julián Díaz Ordaz, que es el que les digo que era, ahí dicen, era español. No, no era español. Era Claro. mexicano. Y abajo está con sus Excelente. hijas. Todo esto lo fui reuniendo, clasificando. Aquí está un mapa donde se señala Ese es el mapa precisamente donde cayó el avión. el avión. Y bueno, ha sido muy gratificante. Mi padre, Claro, murió, gracias, Memo. mi padre murió en 2017 Sí. y yo creo que ya seguí con la inercia de hacerlo más que nada a su memoria, a su ¿no? memoria, porque pues dedicarse 50 años a cuidar la sacaba como quien hace un ritual. La sacaba, y esta es la pistola de Barberán y Collar. Qué interesante. Decía. Qué interesante, qué bárbaro. Del piloto del Cuatro Vientos. Yo creo que en cada casa hay una serie de reliquias de este tamaño que hay, Claro. que hay que ir investigando, ¿no? Que hay Muy que ir bien. sacando. Pues de entrada Sí. te felicito porque Gracias. es una investigación de verdad muy seria, es un hecho histórico, sin Sí, duda, sí. Que involucra a Oaxaca, Sí. además, y que el recuperarlo, de verdad que es un gran esfuerzo, Jorge, te felicito. Yo agradezco esto y sobre todo hay otro enfoque también en esto. Quiero hacer mención Sí. de que los Sí, mazatecos no actuaron por una maldad que se les ha dado intrínseca, como si ellos fueran malos por Claro. naturaleza. Inclusive hubo un español que se atrevió a decir que eran antropófagos y cosas así. Vamos. Y que tampoco hay que ser benevolentes con ellos. O algunos que sí causaron el asesinato de estas personas. Nunca se encontraron los cuerpos. No, porque aparte de eso mandaron incinerar todo. Órale. Sí, o sea, subieron con gasolina y quemaron todo. Y todo lo arrojaron a unos de esos grandes pozos que les llaman sótanos, ahí que hay Ya, muchos. ya.
Y pues quiero mencionarlo, ¿no? Los mazatecos actuaron en razón y en defensa de otros intereses. A otros intereses mucho más elevados que no podían tocar, ¿no? Definitivamente sería arriesgarse ellos y arriesgar las familias, ¿no? Claro, claro. Era muy complejo el momento. Pues ahí está, Cuatro Vientos. Qué historias, de verdad, qué historias. Sí. Te felicito. Esperemos que lleguen por acá las personas, o que llegue Pallares, Sí. Pallareses, ¿no? Pallares. Y bueno, ya habrá oportunidad de seguir platicando Sí. sobre el tema. Ojalá nos comentes dónde van a estar, dónde se van a presentar, Claro. y vamos a darle seguimiento a este Gracias, tema de gracias. Cuatro Vientos. Te lo Sí. aprecio mucho, Jorge. ¿Algo que quisieras agregar para terminar? Pues seguimos trabajando y ahorita estoy terminando, o ya terminé, ya va a entrar a la imprenta, una novela, porque lo hice novelado, quiero que la gente lea de historia, sobre la batalla de la Casa de la Amapola. Este ya es otro tema. Este es otro tema. Ya. Y De todos los que tú haces, por sí, supuesto. Sí, ya me está fallando algo, creo. No, al contrario, que hubiera muchos más como tú. Sí, encontré que Jorge Fernando Iturribarría menciona la casa de mi padre, que fue de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y que hay una gran batalla, la primera gran batalla que tuvo Porfirio Díaz en Oaxaca. Pero esto lo relacioné con que ahí se contaba, mi abuela lo decía, aquí hubo una gran batalla porque el abuelo Felipe Mejía le donó unas armas y municiones al ejército liberal. Y aquí hubo una gran batalla, pero el abuelo nunca quiso que se mencionara. Ya. Y entonces Jorge Fernando Iturribarría sí lo menciona en su historia de Oaxaca, que más o menos salió por el 39, 38, 1938, y todo lo relacioné y no sabía cómo contarlo. Y me puse a escribir una novela que en poco tiempo saldrá. ¿Y cómo se va a llamar? Se llama La Batalla de la Casa de la Amapola. Ah, mira. La Casa de la Amapola es porque la calle de Abasolo, la segunda calle de Abasolo, era la calle de la Amapola. Ya, mira. Así se llama. Qué Y cosa. todos la conocían con la Casa de la calle de la Amapola, porque ahí había una tienda, había una fundición donde hicieron las balas y los obuses, y había una carpintería. Sí. Entonces el mismo Porfirio Díaz menciona en sus memorias, es que horadamos unos muros con instrumentos de carpintero. No había otra carpintería por ahí más que la de la Amapola. Y bueno, ya todo lo puse más o menos en orden. Excelente. Ojalá y nos den la oportunidad de No, bueno, platicarles eso. ya haremos otra conversación para se que los nos agradezco. platiques con más detalles sobre la Casa de la Amapola. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. De veras, Gracias es a un ustedes, gran muy amables. honor recibirte acá en Regeneración, en este programa de Sin Censura, obviamente sin censura. Jorge Mejía, qué gran historiador, investigador cultural, oaxaqueño, porque Sí. además Oaxaca tiene de todo, sin duda. Muchas gracias, nos vemos pronto.